Hola, mi nombre es Mariana Montes y en este video voy a hablar sobre la sangre y una de sus patologías que es la leucemia. Para empezar voy a definir la leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que inicia en la médula ósea, la cual es el tejido blando que se encuentra en el interior de nuestros huesos y allí es donde se producen las células madre que a su vez son las precursoras de todas las células sanguíneas. Como dije anteriormente, la leucemia es una enfermedad de la sangre y para poder entenderla primero tenemos que entender qué es la sangre y cómo se compone cuando está en su estado normal, sano. Entonces, la sangre es un tejido conectivo especializado, que como ya todos sabemos, un tejido conectivo es un tejido que forma un compartimiento continuo y extenso, cuya función es darle sostén a los órganos, permitir el flujo de sustancias hacia los tejidos epiteliales y unir tejidos. Entonces, las funciones de la sangre son llevar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones, lo que vendría siendo la respiración. Lleva también nutrientes desde el sistema digestivo hacia los tejidos para que nuestras células tengan el ATP necesario para que realicen todas sus funciones y nosotros podamos tener energía. También es un termorregulador del cuerpo y es la vía de migración de los leucocitos. Acá podemos ver unos eritrocitos que son los discos rojos, pues tienen forma de disco. Aquí están los leucocitos y las plaquetas. Entonces, ahora, ¿cómo se compone la sangre? La sangre está compuesta por el plasma, que vendría siendo el 55% de la sangre, la capa leucocitaria, que equivale a menos del 1%, y los eritrocitos, que vendrían como el 45%. Entonces, voy a hablar aquí brevemente del plasma. El plasma es en su mayoría agua, lo que nos dice que es la parte fluida de la sangre. Entonces ahí es por donde viajan las células sanguíneas, los nutrientes, los desechos, bueno, todo eso. Aquí puede pausar el video y leer eso para, pues, si quiere. Acá está la capa leucocitaria, esta que es como más rosadita, y se encuentran las plaquetas y los leucocitos y ya los eritrocitos, que también se pueden llamar hematías. Entonces, ahora voy a hablar de los elementos formes de la sangre o las células sanguíneas. Está el eritrocito, el leucocito y las plaquetas. Ahora los voy a definir cada uno. El eritrocito es una célula encargada de llevar el oxígeno y el dióxido de carbono. Esta célula no tiene organelas ni núcleo en su estado de madurez, porque su función principal es cargar hemoglobina, la cual lleva las moléculas de oxígeno. Las plaquetas son fragmentos del megacariocito y su función es que cuando hay hemorragia forman como un coágulo que se conoce como el tapón plaquetario, que impide que cuando haya sangrado pues vayamos a perder toda la sangre y pues nos desangremos y muramos. Entonces son muy importantes. También produce algunas sustancias que ayudan para que se cicatrice la herida. Ahora voy a hablar de los leucocitos. Los leucocitos componen el sistema inmune de nuestro cuerpo y se dividen en dos, los granulares y agranulares. Todos los leucocitos, tanto los granulares como los agranulares, contienen gránulos azurófilos que corresponden al lisosoma. También, bueno, ya los leucocitos granulares contienen gránulos específicos que son los gránulos de secreción regulada y hay un tercer tipo de gránulos que es propio del neutrófilo. Entonces, ahora voy a hablar de todos los leucocitos. Están los granulares, que entre estos está el neutrófilo. El neutrófilo se encarga, al igual que todos los leucocitos, de defendernos a nosotros en contra de los agentes patógenos que puedan ingresar a nuestro cuerpo. Entonces, este está diseñado para reconocer a las bacterias porque tiene unos receptores en su membrana que reconocen unas inmunoglobulinas que se unen a las bacterias. Y lo que hace el neutrófilo es que reaccione en contra de ellas y las puede matar de dos maneras, liberando los gránulos de secreción regulada o fagocitándolas, y ya si las fagocita se pueden degradar por medio de las hidrolasas ácidas o la explosión respiratoria. Está el basófilo participa en las reacciones inflamatorias alérgicas porque reconoce los alérgenos como el polen,
los venenos de algunos animales, como la abeja. Bueno, esta libera histamina, la cual genera una vasodilatación, entonces, y llama a otros leucocitos para que ataquen al agente patógeno. Los eosinófilos, que son unos leucocitos a los cuales llama el basófilo cuando hay una inflamación, y este lo que hace es que disminuye la inflamación, regula la acción del basófilo y destruye el parásito o el alérgeno. Entonces, ¿cómo disminuye la inflamación? Con una enzima que se llama histaminasa, que lo que hace es degradar la histamina, como su nombre lo dice. ¿Y cómo regula el basófilo? Pues fagocita el complejo antígeno-anticuerpo para que el basófilo deje de reconocerlo y deje de liberar histamina, y luego ya destruye el parásito por medio de la secreción de gránulos, de la exocitosis de gránulos de secreción desregulada, o los fagocita y los mata pues con los azurófilos. Ahora voy a hablar de los agranulares. Entre los agranulares está el monocito, que es el precursor de todos los macrófagos y de esta manera forma el sistema fagocítico mononuclear. Es una célula grande que tiene un núcleo, acá como podemos ver, como un frijolito o arriñonado, y su cromatina es laxa, o sea que es muy clarita. Ahora vamos a hablar de los linfocitos. Los linfocitos son leucocitos que se originan a partir de una célula madre linfoide, pero se dividen en tres, los cuales morfológicamente son muy difíciles de distinguir, lo que los hace diferentes en su función. Por ejemplo, el linfocito B madura en la médula ósea y el linfocito T en el timo. Entonces ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. El linfocito B es un leucocito que actúa principalmente contra las bacterias extracelulares cuando es activado por el antígeno o la inmunoglobulina, y se transforma en un plasmocito, que es una célula que secreta inmunoglobulinas. Ahora, el linfocito T es cuando lo activa una inmunoglobulina, se convierte en un linfocito T efector, y este actúa en contra de de las células que están enfermas, o sea, que tienen como que están infectadas por un virus intracelularmente, también células que morfológicamente están alteradas, como las células del cáncer. El natural killer es un leucocito que también actúa principalmente contra las células que están enfermitas y contra las células que están alteradas, como las del cáncer. La hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso por el cual, a partir de la célula madre stem, se forman los leucocitos. Entonces acá podemos ver que de la célula madre stem se forman la célula madre linfoide y la célula madre mieloide. De la mieloide se forman, por acá abajito se ve que se forman los eritrocitos y las plaquetas. Entonces la célula madre mieloide también forma la célula madre para los leucocitos granulares, y también para el monocito, que es uno granular. Entonces acá podemos ver que da el monocito, ya luego acá por un proceso pasa por un proceso y se convierte en el monocito, el progenitor del eosinófilo, el progenitor del basófilo, el del neutrófilo, y aquí hay estas otras células que pues apenas nos están explicando.
Y aquí están la del precursor linfoide común, forma todos los linfocitos, el B, el T y el natural killer. Listo. Ahora vamos a hablar de la médula ósea. La médula ósea es esta, como es esa esponjita que vemos ahí y se conforma por el parénquima y el estroma. Acá vamos a hablar del estroma. El estroma es una red de fibras reticulares, que son estas que las producen las células reticulares, donde se apoyan los fibroblastos, los macrófagos, los adipocitos. Entonces, bueno, y también podemos ver que hay aquí unos vasos sanguíneos porque la médula ósea no tiene suministro propio de sangre, entonces esta es la que lleva la sangre y las fibras reticulares se ubican entre las arterias. Ahora vemos acá el parénquima se compone de las células sanguíneas que están en formación y aquí podemos ver las otras células que se forman a partir de la célula madre mieloide, entonces las plaquetas. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de la leucemia. Leucemia es el término que usan comúnmente para referirse a varios tipos de cáncer de la sangre, que ya podrían ser linfoide o mieloide, depende de los leucocitos que sean afectados, pues de cuál célula madre provienen. Entonces lo que pasa en esto es que la médula ósea produce unos linfocitos anómalos que se conocen como las células leucémicas blásticas. Blásticas viene del griego blastos, que significa embrión, o sea, lo que quiere decir que son inmaduros, salen a la sangre sin estar maduros aún, y esto causa que no cumplan su función normal. No reconocen los agentes contaminantes, sino que pues ellos lo que pierden es como los receptores, porque una célula alcanza la madurez cuando ya tiene sus receptores de inmunoglobulinas y estas no las tienen, entonces no saben a qué atacar, pero sin embargo atacan. Entonces, por eso es que se bajan mucho las defensas, porque los leucocitos no están atacando los agentes contaminantes, y también por esta razón es que se empieza a dañar la médula ósea y algunos órganos, porque como los leucocitos empiezan a atacar lo que se encuentran, no les importa si es un órgano o no, empieza a dañar el organismo. De unos tratamientos que se podrían hacer para curar la leucemia, estos podrían ser a través de trasplante de células madre, que se pueden conseguir de 3 lugares: el cordón umbilical, la sangre periférica y de la médula ósea. De la médula ósea sería sacar desde el propio hueso las células madre, hacer un cultivo y luego inyectárselas a la persona que está enferma. Tiene algunos contras, que es un procedimiento muy doloroso y muy incómodo para el donante. Y bueno, también está la de la sangre periférica, que es que las células madre se pueden movilizar hacia la sangre periférica, y después de esta movilización se pueden extraer por medio de una máquina de aferesis que recoge estas células. Y del cordón umbilical, porque es rico en células madre hematopoyéticas, y este tipo de colección no tiene ninguna contraindicación, a menos de que el cordón esté, pues, que no esté sujetado apropiadamente. Profe, me pasé el tiempo, qué pena con usted, pero de verdad que traté de hacerlo lo más corto posible. Aquí está la bibliografía. Muchísimas gracias.